nombre es Rodrigo Ariel Pizarro, formo parte del equipo soporte postventa. En este caso lo que vamos a mostrar, como bien habíamos comentado en los mails que mandamos, en la propuesta de este día, era mostrar en el LAS 4.3, en este caso, diferentes parámetros que son bastante particulares para justamente esta técnica particular que es fluorescencia. De manera sintética y corta voy a comentarles que tengo un DM500 con filtros de fluorescencia. Tengo uno que es triple, otro para DAPI, y que también tengo un LED One, que fue un LED 1, digo, que es un accesorio de iluminación de fluorescencia que fue explicado en un anterior webinar, por si lo quieren chusmear y ver de qué se trata. Eso en cuanto a equipo. Pero bueno, ahora vamos a centrarnos solamente en software. Así que les voy a compartir pantalla. Actualmente tengo de cámara una DFC 450C, que es justamente particular en cuanto a su sensor para lo que es fluorescencia. La muestra me la prestó Lucas Villegas, y ahora les voy a mostrar, vamos a correr acá. Se pueden llegar a apreciar la imagen. Primero que nada comentarles que si lo que queremos es hacer un trabajo con un filtro triple para poder ver o sea, los tres colores, lo que les conviene en este caso, que es en los ajustes de exposición, vamos a centrarnos acá, vamos a centrarnos en histograma y vamos a centrarnos en primero estos dos. Primero, el más importante es encontrar el foco en concreto, y como pueden ver, si uno hace control R, lo que le va a salir es la velocidad de actualización, los FPS. Como estas muestras necesitan mucha iluminación muy particular, y justamente cuanto más iluminación tienen, más rápido se gastan, lo importante es que el tiempo que la iluminación que tenga está a la máxima potencia, y trabajar con la exposición sin necesidad de llevarla al palo. ¿Por qué? Porque cuanto más, supongamos, si yo bajo la exposición, como pueden ver, la imagen no se ve, pero los fotogramas aumentan. Esto quiere decir que el sensor trabaja mejor cuanto menos tiempo de exposición está. Pero obviamente si tengo menos tiempo de exposición no voy a poder ver la muestra. Entonces, fíjense, si yo lo llevo a 2 segundos, la velocidad de actualización baja menos de un fotograma. Eso quiere decir que pasa como varios segundos hasta que uno puede llegar a visualizar la imagen correctamente. Entonces, tengan en cuenta eso para que si quieren trabajar más rápido, tengan un tiempo de exposición que sea acorde a una cantidad de fotogramas normales. Lamentablemente no se puede llegar a una normalidad como 23, 16 en algunos casos. Pero bueno, si la exposición la tenemos alrededor de entre un segundo y 800 o 700 milisegundos, es un poco más acercado a poder trabajar al menos con, como ven, 2 FPS, 1 FPS. Aún así, podemos aumentarlo un poco más. Lo otro que les puedo recomendar es que utilicen la gama, que en este caso sería contraste, para poder oscurecer el fondo, como lo más importante, pero a su vez vamos a perder la otra información que necesitamos. Entonces, en histograma, si le hacen clic derecho, primero les diría restablecer valores gamma y valores en negro, para que vuelvan un punto. Luego, en opciones de histograma, pueden probar acá un combinado, que les va a salir sobre el histograma el RGB. Luego, pueden achicar incluso un poco más el histograma y volcarse más a la sensibilidad
del mismo para resaltar esas imágenes. Aparte de esto que les estaba comentando, lo que también podemos trabajar es, junto a todo esto, mostrar o subexponer, tipo, mostrar los negros como azules y los más blancos los sobreexpuestos como rojos. Y eso también se va a replicar en el histograma. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar cada canal independientemente para que la muestra se vea un poco mejor. Voy a buscar alguna otra. En este caso vamos a empezar con DAPI. Como pueden ver, el fondo no está lo suficientemente negro como nos gustaría. Vamos a trabajar un poco, aumentando un poco más la gama. Si ven el histograma, por ejemplo, figura que los azules están siendo un poco recortados. Podríamos achicar un poco más, pero transformaríamos la imagen, la limpiaríamos y la haríamos muy blanca. Por ejemplo, ahora lo importante es, si tengo al menos casi 2 FPS, puedo hacer un foco en vivo sin estar tardando tanto tiempo. Por ejemplo, ahí tenemos uno. Entonces podemos adquirir la imagen. En este caso estoy trabajando, sí, con un 40. La imagen sacada. Bien, está sacada acá. Esta es la imagen que acabamos de sacar. Vamos a sacar esto. Ahora vamos a trabajar con los verdes. Lo mismo. Acá tenemos que... podemos utilizar los mismos parámetros o aumentar un poco más el tiempo de exposición. La gama, por ejemplo, en este caso, como ven, ya tengo 0,50 FPS, o sea, es mucho más lento. Todos los cambios que yo haga se van a replicar mucho más lento. Ahora trabajemos sobre el foco. Una vez que ya lo tenemos, también adquirimos la imagen. En estos casos, por ejemplo, si lo que queríamos era saber exactamente dónde tenemos información, habilitábamos el sub y sobreexponer en el visor. Por ejemplo, acá figuran todos los valores que van a ser negros en este rectángulo rojo. Lo mismo ocurría con el anterior, con el azul. Ahora vamos a pasar. También, acá lo que es importante es sobreexponer, darle más privilegio a los rojos, pero sin tener que hacer de los negros y levantarlos demasiado. En este caso vamos a
aumentar un poquito más la exposición. Ahí me conformo con la imagen que logré de esta. Ponemos a adquirir. Y ya tendríamos las tres imágenes para hacer un combinado. Esta no, son estas que tengo acá. Tendríamos estas tres imágenes para hacer el combinado de la imagen en total. Hay algunas personas que utilizan la combinación de estas imágenes a través de otro software. Y en estos casos, por ejemplo, Leica tiene módulos dentro de este mismo enlace, tiene módulos pagos que sirven para hacer la combinación de todas las imágenes como hicimos anteriormente. Se llama Overlay, Imagine Overlay, que sirve para combinar todas estas imágenes y crear una en conjunto. Tengan en cuenta esto: el histograma, los ajustes de exposición, también si quieren activar el sobreexposición, procesamiento, que suelen tenerlo activado para dar nitidez. En estos casos yo no lo suelo utilizar mucho. Pueden, si quieren, activarlo en un bajo o en un medio según la muestra que tengan, y más que nada es según la cámara. En los casos de las DFC funciona bastante bien si uno aplica la nitidez. Con eso voy a cerrar lo que es fluorescencia y voy a pasar a polarización. Aguarden un momento que cierro el software y lo configuro para que podamos ver la otra cámara. Vamos a asignar, que tengo acá, polarización, un DM750p con una DFC 495. Ponemos a aceptar. La muestra que vamos a observar ahora, aguarden un momento que les confirmo que nos habían prestado, son unas rocas volcánicas. Bueno, en este caso, por suerte, no tenemos el inconveniente de estar trabajando a un fotograma por segundo, por ende yo puedo mover la muestra, buscar. Tengo mucho más fotogramas, tengo mucho más velocidad, no estoy corriendo con el tiempo, como pasa con fluorescencia. Pero, en este caso, como lo más importante es tener un buen contraste, acá vamos a aumentar un poco más la calidad de la imagen. Lo más importante en lo que es polarización, por lo que he visto con otros clientes y en cuanto a configuraciones que hemos probado, es que tiene inconvenientes para poder encontrar, por ejemplo, estructuras cuando ponen en el analizador, por ejemplo, y sobreexpone y subexpone la misma muestra. Y es muy difícil, por lo que estamos viendo, de que ambas cosas puedan estar al mismo nivel en cuanto a información, porque o me queda o muy blanco una información o muy negro otra información. Si por ejemplo tildamos acá el sobreexponer, nos figura que estas partes que están negras están muy negras en comparación con las otras partes blancas que están muy blancas. Y así uno puede ir recorriendo la muestra y puede encontrarse en varias situaciones así, donde lo que uno quiere es tener ambas informaciones a la vez. En algunos casos no es posible, pero en la mayoría, por lo visto, se puede llegar a un intermedio entre ambos. Y eso es a través del HDR.
Primero lo que les conviene es abrir el histograma, tenerlo a mano, también tener a mano el HDR. En estas cámaras DFC y con este tipo de muestras, es recomendable que tengan habilitado el procesamiento y lo tengan en nitidez alto y aplicar en vivo, así lo pueden ver en el momento. Si quieren lo pueden desfildar y no pasa nada, después se aplica una vez que se saca la foto. Pero vean qué diferencia que hay si uno lo aplica en vivo a que si uno lo quita. Así está difuminado. En cambio así realza un poco más. Por más que agregue ese granulado, no llega a ser algo que llega a molestar en cuanto a la muestra. Después el histograma, si uno habilitaba la subexposición y sobreexposición del visor, lo que nos está figurando es que acá, como pueden ver, si yo muevo este parámetro, lo que me está moviendo en definitiva es la gama. Si yo nivelo la gama para arriba, obviamente oscurezco demasiado. Si yo la nivelo para abajo, casi que estoy lavando la imagen. Llegando a una especie de término medio, sin necesidad de sobreexponer la imagen, justamente trabajando con una mayor iluminación. Ahora estoy en un 20 por, condensador en 20 por, iluminación máxima, moviendo un poco más la exposición. Lo más importante en estos casos es utilizar el HDR. Entonces, para HDR lo que tienen que hacer es habilitan vista previa, luego van acá a la derecha y ponen visor doble. Si pueden ver el cursor a la derecha, visor doble, y les va a figurar un en vivo y otro espacio en blanco, que cuando uno activa el HDR y le pone adquirir vista previa, puede ver que la imagen que no está en final, es una vista preliminar del HDR, está en relación a lo que estamos visualizando en directo. Y esto va a ser lo que está entre medio. Entonces, desde acá pueden cambiar un poco más y aumentar el brillo sobre toda la imagen sin necesidad de que destruya los negros o que sobreexponga los blancos. Obviamente, si uno baja, por ejemplo, baja el brillo, es verdad, los negros no son tan notorios como estos blancos que están mucho más apagados y son más visibles en cuanto a su información. Es una cuestión de ir privilegiando uno o el otro, pero con el HDR al menos tiene una especie de nivel entre ambos. Por ejemplo, una vez que tenemos así, también podemos ver qué tipo de contraste. Yo les recomiendo bajo. Alto no termina de resultarme en cuanto a las muestras que manejé y de lo que he visto. Les recomiendo bajo, jugar un poco más con este brillo de acá, y una vez que lo tengan más, tengan una muestra, al menos una foto que les parezca competente, ponen a adquirir la imagen HDR, ponen a adquirir. En algunos casos, según la computadora, esto puede tardar un poco más. Un poco más es bastante, puede llegar a ser 30 segundos, un minuto en cuanto a la adquisición de la imagen. Esta sería la imagen resultante de lo que estábamos viendo anteriormente. Si, por ejemplo, le hacemos un zoom, habilitamos acá con la manito, vamos a volver a desplegar, vamos a guardar las cosas que hay anteriormente, y como pueden ver, la relación que había antes es un poco mejor
que si nos sacamos con HDR, que ahora les voy a hacer una muestra. Sin HDR, ¿cómo quedaría? Activamos la imagen. Obviamente como no había HDR, no se tarda absolutamente nada. Entonces vamos a examinar. Tenemos de este lado, no le puse nombre, y de este otro lado es la otra imagen. Es la del lado izquierdo que tengo acá, vamos a ponerlo, es sin HDR, es con HDR, y el lado izquierdo es sin HDR. Fíjense cómo están mucho más apagados. Con respecto a la otra imagen. Acá tengo otras más imágenes para que vean. Con HDR bajo, con HDR de medio, incluso con auto. Con auto no lo recomiendo. Miren, este es con auto. Y esta vamos a ponerle con... Por ejemplo, este es con bajo, que no me quedó tan prolijo como quería. En este caso es con medio. Vamos a poner pantalla completa. Fíjense que con auto, que es esta de acá, está sobresaturada. La verdad es que los blancos queman casi toda la otra imagen. Y con respecto a la otra, están un poco más controlados los blancos. Y los negros no están tan quemados. Vamos a hacer otra prueba. Acá, polarización. Tengo una ejemplo de polarización sin HDR. Vamos a poner acá. Sin HDR es este de aquí. Con respecto a este de acá. Medio por aquí. Como pueden observar que de un lado es más intensa la iluminación y los negros también se elevaron, y en cambio en el otro, que es el de la derecha, están más relacionados, un poco más nivelados. Bien, vamos a salir de acá, de vuelta vamos a adquirir. Lo mismo ocurre para color. Cuando se pone el filtro de polarización también, junto al el de analizador, vamos a quitar esto de aquí, a quitar galería, y les voy a mostrar primero cómo hacer los parámetros con el HDR puesto. Lo mismo que hicimos anteriormente, habilitamos vista previa. En este caso tenemos acá todo lo que es en vivo. Vamos a dejar esto. Tenemos en vivo. También procesamiento alto y aplicado en vivo para poder verlo. En ajuste de exposición, como teníamos, podemos, si queremos acá, podemos bajarlo un poco más de intensidad, no lo suficiente como para apagar la imagen, pero bajándolo un poco, después la elevaremos con el HDR en su brillo. Contraste de muestra también situamos en bajo y ponemos adquirir vista previa. Ahí está. Como pueden ver, la imagen niveló, aumentó el brillo
de manera general, pero sin necesidad de saturar los blancos, los más blancos, y tampoco sin la necesidad de subexponer los negros. Entonces acá sí podemos aumentar un poco más el brillo, disminuirlo, pero podemos trabajar un poco mejor sobre la imagen. Que en este caso, por más que uno aumente la exposición, como pueden ver, lava la imagen completamente. No termina de resaltar toda la belleza en sí que tiene la muestra. Entonces acá ponemos alquiler HDR, una vez que está, vamos a buscar un poco más de foco. Y esta sería la foto resultante de lo que estábamos trabajando. En examinar les voy a mostrar otros ejemplos. Esta es la imagen de recién, pero vamos a trabajar sobre. A ver. Vamos a habilitar acá pantalla completa. Tenemos polarización. Esta es en 0. De este lado teníamos media, un HDR medio, y de este otro lado vamos a poner este que tengo de muy alto. En el caso del muy alto, fíjense que los brillos han sido más generales, los colores han resultado más estridentes y más notorios. Y podríamos hablar de que hay más gradientes de colores. Acuérdense que para activar esta forma de visualización tienen que mostrar opciones del visor doble para poder ver ambas cosas, y bloquear vista, para que si yo me muevo de un lado o del otro sea igual en ambos ejes. Entonces Y como Z, Y como X. Lo mismo ocurre en estas otras muestras, donde tengo, en este caso, un HDR alto en el de la izquierda, y en el de la derecha, por ejemplo, tengo un HDR auto. Como ven, el auto realmente no estaría sirviendo mucho, porque por más que hace un HDR, nivela para abajo y apaga mucho la imagen. En cambio, si uno lo tiene en alto o en medio o en bajo, cualquiera de los dos, pero puede manejar un poco más lo que es el brillo, sacaría mejor resultado en cuanto a la imagen. Lo mismo acá. Tengo en vivo, tengo este otro parámetro que es el de buscar, que lo voy a quitar ahora. Y por ejemplo, acá tuve que bajar la iluminación analógicamente. La exposición no la toco de manera digital, pero la tengo que bajar, como ven acá en el histograma, para tener más información. Nivelando un poco más la curva.
haciéndolo más general. Si quiero le agregaba o le sacaba los bordes. Acá se los saco un poco más para generar contraste. En cuanto a la exposición, lo mismo, si queremos aumentarla o disminuirla como para no lavar tanto toda la imagen. Y habilitamos vista previa, le ponemos medio, en este caso, y habilitamos. Vamos a adquirir imagen. Esta es la vista preliminar. Habilito el visor doble. Pongo de vuelta para que lo podamos ver exactamente la misma imagen. Fíjense que en cuanto al brillo es uniforme, parejo en ambos sentidos, pero puedo resaltarlo más y tal vez pierdo los colores más claros que encuentro aquí, pero resalto un poco más los oscuros. Puedo tener así dos muestras que sean un poco mejor. También adquirimos cuando es así que uno está sacando muchas imágenes y está cambiando parámetros de pocas cosas, tal vez lo mejor es acá en el nombre de imagen despliegan lo de formulario y ya pueden setearle el nombre de la imagen, por ejemplo 01, en este caso ponemos HDR medio, en procesamiento que lo tenemos activado definimos que es alto, o en nombre de imagen simplemente ponemos todo lo que es la muestra de las rocas volcánicas, y en notas vamos determinando qué es lo que hay en cuanto a HDR, el procesamiento, etcétera, etcétera. Lo práctico también es que cuando uno saca la foto en el LAS tiene toda esta información desplegada por columna, así en los metadatos, así que tampoco es tan necesario recordar todo lo que uno hizo anteriormente. En definitiva, esa es una forma de trabajar bastante práctica para obtener mejores imágenes que simplemente con los tocando solamente los parámetros que nos da el ajuste de exposición, que tal vez se quedan cortos cuando el HDR nos permite tener muchas mejores imágenes. Recuerden, vista previa es mejor que en automático. Acá, por ejemplo, tengo, esta es sin polarizar en bajo, HDR, y en esta otra vamos a poner una que no tenga HDR. Ponemos pantalla completa. Como pueden ver, al menos en esta muestra, el HDR lo que permitió es que la información tenga menos contraste. En este caso, en el caso izquierdo, el HDR tiene un poco más de contraste en cuanto a los detalles, porque resaltó justamente la gama. No se encuentra tan lavada como en la otra imagen, pero en este caso
no hay nada de polarización. Cuando uno empieza a trabajar con polarización, ahí se da cuenta que es bastante más necesario con HDR. Así que bueno, eso han sido las opciones que uno podría manejar también desde el punto de vista de procesar. Uno puede modificar las imágenes desde el realce. Puede modificar las imágenes en cuanto a los niveles de negro, de blanco, que también esto venía a colación. Y vamos a ir a la carpeta que teníamos del LAS de Fluor. Por ejemplo, en estos casos, vamos a aumentar un poco más la imagen. Estas son las imágenes que saqué recién. Fíjense que dentro de todo el fondo negro es bastante negro, pero si ustedes quieren pueden aumentarle un poco más, aumentar un poco más el brillo si quieren, pero ahí ya estarían levantando un poco. Vamos a aumentamos un poco más el contraste, aumentamos un poco más el nivel de negro y podemos mejorar los fondos con las imágenes que anteriormente sacamos. Cuando terminamos de realizar todo lo que son las mejoras en cuanto a parámetros que nos permite hacer realce en la pestaña procesar, podemos crear un reemplazo, un duplicado o descartar todo lo que anteriormente hayamos hecho. De esa manera no tienen que andar editando después en Photoshop capa por capa. Desde acá pueden hacer un trabajo sencillo, la verdad es que es sencillo, pero a su vez que da buenos resultados. Por ejemplo, en este caso, necesito andar revisando con Photoshop cuáles son los parámetros para hacer un nivel de negro sobre la imagen que tengo con diferentes herramientas. Simplemente voy a niveles, voy a nivel de negro y ya puedo ir modificando. Si quiero puedo, por ejemplo, bajo un poco más la gama y realzo el brillo de la imagen, aumento un poco más el negro y no tengo que resaltar todo el fondo. Aplicamos, reemplazamos. Así se pueden hacer con todas las imágenes. Lo permite tanto de fluorescencia como de cualquier otra imagen que ustedes tengan. Por ejemplo, en este caso, vean, yo bajo la gama, encuentro mucha mayor información sobre la imagen, que antes estaba oculta, completamente oculta. Ahora, aumento los negros y esa información la sigo manteniendo. ¿Se comprende? Es bastante práctica la idea de poder modificar parámetros de acá sin necesidad de ir a software más complejos de edición de imagen. Vamos a reemplazar. Bueno, si quieren hacerme alguna consulta, abrimos ahora el momento de consultas en cuanto a lo que es el software.
Si les parece bien, si no hay ninguna otra consulta, hay una especie de delay en cuanto a lo que es el video y la imagen, pero si les parece que no hay ninguna otra consulta y podemos ir cerrando el webinar hasta acá. Así que les agradezco mucho por haber estado presente. Quedaremos en contacto. Cualquier otra consulta que quieran hacer, pueden hacerlo a través de soporte@bioptic, como escribe mi compañero Luciano a través del chat. También tenemos a través de la página web que hemos inaugurado, que es bioptic.com. Así que les agradezco y estamos en contacto. Muchas gracias.